L'Albufera, en àrab Albuaire o Xicoteta Mar, té el seu origen fa milers d'anys, quan el golf marí situat entre les desembocadures dels rius Túria i Xúquer va quedar aïllat de la mar Mediterrània i va anar emplenant-se a poc amb les aportacions sedimentàries dels dos rius. Es va originar així una gran llacuna salada que, en anar reduint la seva superfície, va conformar una extensa zona de marjal. Més tard arribaria el cultiu de l'arròs i amb ell l'aterrament de la marjal per aconseguir una major superfície cultivable i el trànsit cap a una llacuna d'aigua dolça. Situat a 10 quilòmetres de València, el Parc Natural de l'Albufera és un dels aiguamolls costaners més representatiu i valuós de tota la conca mediterrània, amb una superfície superior a 21.000 hectàrees que engloba els municipis de València, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Cullera. Albalà de la Ribera i Algemesí destaca per la seva rica biodiversitat que permet observar una important varietat de fauna i flora durant tot l'any. Més enllà dels seus valors ambientals, ecològics, turístics o d'una altra índole, l'Albufera constituïx una senya d'identitat pròpia per a tots els valencians i valencianes que senten el llac com una cosa seua, una joia natural arrelada com a poques en la memòria col·lectiva d'un poble, el valencià, que busca harmonitzar les tradicions i costums culturals de la zona amb els usos i necessitats dels nous temps. De l'èxit d'esta aspiració depèn en bona part el seu futur. Un patrimoni comú d'incalculable valor que va patir els rigors de la dana i que hem de protegir i conservar entre tots per a ús i gaudi de generacions pròximes. La llacuna ja ha iniciat el seu camí per a ser declarada Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO. La Albufera para mí, como para muchos valencianos y valencianas, es algo que tiene que ver con nuestra sentimentalidad. Es un tesoro medioambiental, desde luego, con una fauna y una flora magníficas, merecedoras de toda protección, pero es sobre todo algo que está muy enraizado en nuestro ADN, en nuestra identidad. ¿Qué sería Valencia sin la pesca? Sería otra Valencia, sin la vela latina, la caza en la temporada de apertura de la veda, la gastronomía. ¿Qué sería Valencia sin tener todos esos alicientes que significa la Albufera, que encarna la Albufera? También es el pulmón de Valencia, es lo que nos oxigena y es lo que nos permite una calidad de vida superior a los valencianos. La Albufera constituye una seña de identidad para los valencianos. No se entiende Valencia sin la Albufera. La identificación es profunda desde todos los puntos de vista, histórico, económico, cultural sobre todo. La gastronomía tiene su asentamiento también en la Albufera y en la cocina valenciana. Desde inicios del siglo XX, cuando Blasco Ibáñez escribe la novela Cañas y Barro, populariza la imagen de la Albufera, populariza el paisaje y hace una reivindicación que además es la primera reivindicación de protección o conservación de un espacio natural que se produce en España, una reivindicación que es la que permite la conservación de la Albufera en un momento en que el arrozal está avanzando y amenaza con acabar con la superficie del lago. Mi demarcación hipotecaria comprende prácticamente todo el Parque Natural de la Albufera, incluso el propio lago forma parte de mi demarcación. La inscripción del lago de la Albufera se hizo en 1958 y al final se recogió pues, la transmisión que hubo por parte del Estado al Ayuntamiento de Valencia del lago de la Albufera para que fuera algo del Ayuntamiento de Valencia y por lo tanto de todos los valencianos. La Albufera está mal, lo puede percibir cualquiera que no tenga grandes conocimientos científicos, pero si atiende a la voz de la academia, a la voz de la ciencia, todos los análisis científicos, los investigadores que trabajan con un elevadísimo nivel de conocimiento y una extraordinaria entrega aquí al pie del lago, han detectado que las distintas variables que ellos manejan registran elementos preocupantes de un tiempo reciente a esta parte. La Albufera, por las características propias de todo humedal, mitigó el impacto de la dana, pero salió con heridas que no han terminado de cicatrizar. Creo que nos falta a los valencianos un poco de empuje y creernos de verdad que necesitamos tomar partido en ayudar para preservar la Albufera. Porque a lo mejor hablas con
algunos sectores de la sociedad valenciana, y todo el mundo es consciente de que tenemos el lago, de que es un espacio natural, de que tenemos que cuidarlo, pero quizás lo que nos falta es de verdad tomar partido de forma activa. Las reservas de la biosfera son una figura de la UNESCO que trata de destacar la conjunción de valores productivos y de conservación de la naturaleza, con lo cual la albufera es el ámbito perfecto para declarar una reserva de la biosfera. Las reservas de la biosfera no implican un cambio en las normas de gestión existentes, pero sí que son un elemento para potenciar esa cohabitación entre productividad y conservación. Facilita la captación de recursos económicos para desarrollar proyectos en el humedal. A largo plazo, además, te obliga cada 10 años a renovar esa figura, con lo cual tienes una exigencia con la UNESCO y un compromiso de mantener la preservación de ese espacio, porque si no la figura se pierde. La sociedad de beneficio y interés común al final es una modalidad social que desde el Colegio de Registradores, concretamente nuestro decano Carlos Ors, que es registrador mercantil, lo propuso a la Consellería de Medio Ambiente, porque es una forma en la que se consigue que varias entidades, tanto públicas como privadas, puedan formar parte de la misma con un objetivo común que al final es la protección de la albufera, la protección del medio natural y como ponerse en un compromiso mucho más serio de cara a llevar esas misiones de protección. Una sociedad de beneficio e interés común es un tipo societario que propuse a la Administración de la Generalidad Valenciana como un cauce o un medio para llevar a cabo, para conjugar todas las fuerzas de la sociedad civil y de la sociedad valenciana y de las administraciones públicas para ese fin común de la preservación de la albufera. Frente a otras posibilidades de encauzar las ayudas y las iniciativas en favor de la albufera, esta sociedad, que es una sociedad de capital, tiene las ventajas de todas las sociedades de capitales, permite la colaboración pública y privada y de tal forma que pueden coincidir ambos vectores para hacer fuerza para mantener la albufera a sus niveles óptimos. Además, las sociedades de capital tienen una ventaja, que es su inscripción en el registro mercantil y, por lo tanto, el depósito de las cuentas en el registro mercantil. Y eso supone una máxima transparencia. Seguridad jurídica, transparencia, conjugación de lo público y lo privado, todo en beneficio del interés de la sociedad. Esa figura lleva ya incardinada una serie de palabras que nos tiene que movilizar la conciencia, porque apela a la unidad. Es una muy buena idea porque evitaría que sigan dispersos tantos movimientos, tantas acciones, expresadas seguramente todas con la mejor voluntad en favor de la albufera, pero que no terminan de fraguar. Nos hace falta fundamentalmente en estos momentos inversión. Nos hace falta consolidar el marco legislativo, que está ahora en renovación con el PORN y después vendrá con el PRU. Nos hace falta mejorar en la concienciación de la población y en buscar más puntos de encuentro entre la producción y la conservación en este espacio. Y básicamente luego habría que añadir una labor a largo plazo de educación y de concienciación. Yo creo que la albufera lo que necesita sobre todo es dos cosas: más recursos y más unidad en el discurso institucional. El nivel de inversión tiene que mejorar de una manera radical, tiene que mejorar en los presupuestos del 2026 de todas las administraciones involucradas, tiene que dotarse de más recursos personales, porque además eso va a facilitar la llegada de más recursos, la unidad, que conozcamos mejor la albufera, que es la condición inexcusable para que podamos preservar este tesoro para las generaciones venideras. El hecho que lo sintamos como propio creo que ayuda a la hora de proteger el parque, porque todos consideramos que forma parte de nuestra casa. Entonces, de esa forma, si algo es parte de tu casa, tú lo que quieres hacer es cuidarlo, que no se estropee, porque todos queremos que nuestra casa esté bien. Yo siempre asociaré la albufera con el primer paseo que di en barca a la hora del anochecer. Hacerlo de noche, cuando se para el motor de la barca, estás más o menos en el centro geográfico del lago y ves atardecer, a poca sensibilidad que tengas, es imposible que no repares en cuál es tu papel en el mundo,
el de todo ser humano en relación con la naturaleza. Sí que recuerdo como una cosa de un placer extraordinario era cada vez que en algún archivo histórico encontraba un plano, un mapa de la Albufera que llevaba 200 años sin haberse abierto, ¿no? Y entonces descubrir esa representación gráfica del espacio era algo que me alegraba el día y la semana. La Albufera al final a mí me evoca a recuerdos de mi infancia. Yo la primera vez que vine aquí al lago de la Albufera fue con mi padre y con mi hermana. Deberíamos tener unos 5 o 6 años o algo así, y vinimos con mi padre justo aquí al Centro de Interpretación de las Aves y tuvimos la suerte pues, de que a mi padre le encanta la naturaleza, y me acuerdo que vinimos con los prismáticos, estuvimos viendo los pájaros y luego hicimos un paseo en barca. El precio es incalculable, o sea, no cabe poner precio. No lo cambiaríamos los valencianos, yo creo que no lo cambiaríamos por nada, porque si nos pagaran algo con ese mismo precio compraríamos otra de la Albufera. Me gustaría que el parque pudiera seguir para las futuras generaciones, que mis hijos pudieran disfrutarlo, que mis nietos también pudieran disfrutarlo y que al final formara parte de nuestras vidas. Me gustaría que la Albufera mereciese más atención de las administraciones locales, autonómica, central, europea también. Me gustaría que eso significase que le concedieran la etiqueta de reserva de la biosfera, y me gustaría que fuéramos capaces entre todos de movilizar a la conciencia colectiva valenciana para que preservemos este tesoro. Me gustaría que la Albufera pasara de generación en generación cada vez con mayores valores ecológicos, paisajísticos, lo cual no excluye en absoluto que sea un motor económico para toda la zona, para Valencia, un atractivo turístico, pero siempre dentro de los límites razonables que permitan esa conservación y ese mantenimiento de la Albufera. Me gustaría ver de nuevo la Albufera con las aguas transparentes y que mis hijos pudieran comprobar que esa Albufera existió, ¿no? y que se queda ahí para muchas décadas.